Vámonos con las noticias que comparte nuestro jefe de información, Mario Toledo. Ahí le van un par de encuestas. Cada quien cree, cada quien hace su tarea. Cada quien desconfía dependiendo de su visión. Pero le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. De acuerdo a la encuesta Metrix MX, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene su aprobación y es literalmente impermeable. Un estudio de opinión de la empresa demoscópica Metrix MX para el portal digital SDP Noticias señala que el presidente López Obrador mantiene una alta aprobación. El 70% de los ciudadanos mostró una aprobación favorable hacia el primer mandatario. El 70% de los encuestados respondió que aprueba totalmente o aprueba parcialmente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso una encuesta levantada en enero mostró que tenía un 68% de popularidad. O sea, en estos momentos la aprobación anda del 70%, o sea, de cada 10 mexicanos, 7 aprueba con alta calificación la gestión del presidente. Luego de 3 años de gobierno, la evaluación que se hace del desempeño del primer mandatario no solo no ha disminuido, sino que ha registrado un ascenso si se le compara los datos resultantes en 2019 y 2020. Y esto va de la mano con otro estudio de opinión que publica el periódico El Financiero, que revela que la intención de los ciudadanos por participar en la consulta de revocación de mandato impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador registró un aumento de 3 puntos porcentuales de enero a febrero pasados. En enero, el porcentaje estimado máximo de la participación en la consulta era del 24%, mientras que el mínimo era del 16%. Ahora, en este febrero que acaba de terminar, se registró una estimación máxima del 27%. Bueno, pues le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Y la oposición, bien, gracias. Y qué bueno, porque no hay mucho que rescatar de esa oposición que le apuesta a la necropolítica, a la politiquería, a lo peor, literalmente. Y con esto saludo a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz, allá en Kansas City, Missouri. Mi querido Toño, espero que no vaya a haber otro sustito el día de hoy. Ya tuvimos suficiente. Y luego yo que estaba a dieta, me tuve que echar 1, 2, hasta 3 bolillos. Te saludo con mucho gusto, Toño. Ay, sí, no, muy aprovechado. Te saludo con mucho gusto, Vicente. Feliz de que, como siempre, estés muy, muy bien ahí. Y ahí exactamente, en la Ciudad de México, en esa tierra que tanto extrañamos muchos desde el medio oeste de la Unión Americana. Yo te quiero comentar en estos datos. Fíjate, esta semana, a principios de esta semana, el mismo periódico El Universal, un periódico que es muy crítico del presidente López Obrador y que ha mostrado, los dientes de su dueño, del señor Hilo Ortiz, ¿no? Y sus diferencias precisamente con el presidente López Obrador, sostenía que de acuerdo a una de sus encuestas también, el presidente tiene una aprobación del 65%, por lo que estaríamos hablando de encuestas que van del 65 al 70%. ¿Qué nos revela esto? Que se mantiene la tendencia, a pesar de los pesares. Muchos en el conservadurismo pensaron que esta información, si se le puede llamar así, que planteó el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, en su plataforma de montajes, la plataforma política Latinus, junto con la organización también política de Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, con la que intentaron acusar al presidente el hijo del presidente López Obrador de ser rico, que esto iba a golpear terriblemente la credibilidad y la gestión del presidente López Obrador. Personajes como el Barbasmeadas de Diego Fernández de Ceballos incluso aseguraron que eso había ya minado a la Cuarta Transformación, que habían matado a la Cuarta Transformación con un periodicazo, ¿no? Cuando pues muchos de nosotros más bien consideramos que se trató de un golpe directamente al estado anímico del presidente, puesto que la gente no se iba a mover ante las declaraciones de alguien como Carlos Loret de Mola, Broso, Latinus, Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y mira, aquí estamos obteniendo veracidad en nuestros planteamientos de los que pensamos de esa forma, porque
te digo, un periódico tan crítico de López Obrador señala que es un 65%. Y otro que, una publicación que es amable, por decirlo así, con el presidente López Obrador, que es EDP Noticias, utilizando a la empresa demoscópica Metrix MX, plantea un 70%. Esto nos da el mismo promedio que en meses pasados, del 65 al 70%. Y lo que es peor para la oposición, esa oposición que verdaderamente se duele ante este tipo de datos, ante la visita de Lula da Silva, lo que es peor para ellos es que también Morning Consult esta semana sigue estableciendo al presidente López Obrador como el segundo líder mundial con mayor aprobación en todo el globo, en todo el planeta. Lo que, pues bueno, es, te digo, terrible para todos ellos. Esto tendrá una repercusión muy, muy fuerte, tan solo este año, ya lo mencionabas tú, con la revocación del mandato y, por supuesto, en las elecciones en 6 estados en las que cada vez más se ve una clara tendencia hacia un triunfo de Morena, el partido del presidente López Obrador. Ni se diga en lo futuro, la gente sigue apoyando de esta forma al presidente López Obrador y por eso es que hasta en el periódico en el país se maneja que están ya dando su brazo a torcer tanto panistas como priistas con la reforma eléctrica del presidente López Obrador. A esa se tienen que enfrentar con una oposición tan chafa, una oposición encabezada por las Lili Telles, los Xochitl Gálvez, los senadores Longaniza, ¿no? A esa se tienen que enfrentar. Pues mi querido Toño,